Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días o muy buenas tardes, depende en dónde nos frecuenten o dónde nos sigan, ¿verdad? O dónde nos estén viendo. Saludos desde San Pedro, California. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Estamos a través del estudio aquí en la primera epístola a los Corintios. Y hemos analizado en 2 estudios bastantes cosas interesantes. Vamos despacio. Creo que hay mucha verdad espiritual que no podemos pasar así nada más de carrera, ¿verdad? Esperamos en Dios que Dios nos ministre por medio de su Espíritu Santo y podamos edificar nuestras vidas cada vez más y más en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, sin ningún fin religioso y mucho menos denominacional. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por acompañarnos, Padre Santo. Gracias porque tú eres grande, porque tu misericordia es buena, Señor. Verdaderamente, ayúdanos a perseverar en la fe, ayúdanos a perseverar edificando nuestra esperanza en el fundamento perfecto de nuestra salvación, quien es Cristo. Porque cada vez que comprendamos y entendamos la realidad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, Señor, nos fortalecemos más y más en esa esperanza de vida, en esa esperanza, Señor, que un día nos levantarás de los muertos, en esa esperanza gloriosa que un día seremos transformados a tu imagen y a tu semejanza, aquella imagen y semejanza con la cual tú hiciste al primer hombre, Padre, pero te fallamos. Todos te fallamos en Adán. Gracias, Señor, por esa esperanza que esperamos con gozo de que un día seremos transformados y seremos glorificados a tu imagen, Señor, y viviremos en la eternidad delante de tu presencia, alabándote, glorificándote, y todo en base a aquel amor que has tenido para con nosotros y que tienes aún el día de hoy. Gracias, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Estaba queriendo ver aquí. Bueno, parece que sí tenemos audio. Ok. Perdón, se me olvidó echar mi pausa ahora. Está un poquito frío. Cuando llegué de México no estaba tanto, pero anoche se nos puso un poco frío. Y por eso estoy un poquito a disgusto de mi garganta. Va a haber varias pausas, a ver si no me equivoco como el otro día. El día de ayer, pues. Bendiciones. Vamos a nuestro estudio, comenzamos. Buenos días, Jorge. Buenos días, Sofía. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Amén. Cristo vive y a su nombre gloria. Aquí voy a tener que estar mirando los comentarios acá para no descuidarlos. Ya que acá en la computadora necesito un monitor para separar lo que estoy haciendo de lo que está saliendo en vivo. Bueno, bendiciones, gracias, saludos hasta España. Vamos a nuestra lectura de hoy. Ahí en Primera de Corintios continuamos. Vamos el capítulo 1. Hemos avanzado muy poco. Capítulo 1, versículo 18. Ahora sí, me disculpan tantito.
Bueno, ya regresamos. Discúlpenme que encontré, creo que cuál es la razón de esa tos que siempre tengo, que no se me compone tan fácil. Ahora que estuve allá en México, me fui a hacer unos estudios, ya que allá es más barato, y como no tengo aseguranza acá, o seguro, ¿verdad? Aproveché, pero bueno, vamos a leer. Nos quedamos ahí en esa sección donde la Reina Valera la divide de esta manera, que dice que Cristo, poder y sabiduría de Dios. Es posible que nos pasemos brevemente, no haga mucho hincapié en asuntos que ya compartí. Tenemos un video que compartí cuando estaba ya en México, y le puse así por título: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice así el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra aquí, porque la palabra es locura, porque la palabra de la cruz es locura. Esta palabra, porque la palabra, amarra todo el contexto de lo que está hablando arriba. El apóstol Pablo venía hablando acerca de la división que había entre la iglesia. Y les llama la atención porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pedro, ¿verdad? Y otros decían yo soy de Cristo. Y les decía, ¿verdad? Aquí en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sí. Entonces, por esa división, por esa aclaración que hace acá, ¿verdad? Y esas preguntas, por eso el contexto sigue: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, quizás en un sentido de que si ustedes están con estas cosas de divisiones, de que si yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, quizás si están con ese asunto, ¿será que porque para ellos la palabra de la cruz es locura? ¿Será que no ha resplandecido el Evangelio en realidad en ellos? ¿Será la situación el por qué tenemos tanta división en las denominaciones el día de hoy? Quizás no nos ha resplandecido el Evangelio, no hemos verdaderamente descansado en aquella roca, en el fundamento sobre el cual debemos de reedificar o sobreedificar nuestras vidas. Y ese fundamento no es otra cosa más que la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Porque si lo analizamos tan simple y tan sencillamente, la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, muchas doctrinas que han surgido y muchas de esas denominaciones se derrumbarían, no permanecerían en nosotros, si en realidad nos afirmamos en esa verdad absoluta de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y si llegamos a amarlo de veras de todo corazón y a valorar el sacrificio que Él hizo, y entendemos en realidad lo que tenemos en Él, que por su sangre fuimos nosotros perdonados. La noticia buena es que hay un perdón de pecado para nuestras vidas cuando no lo merecemos. ¿No es una buena noticia? ¿No es en realidad una buena noticia? Que siendo nosotros dignos ante los ojos de Dios de la condenación eterna por nuestra maldad, por nuestro pecado,
Dios nos dio el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, por medio de la muerte de Cristo. Y en su resurrección nos dio la seguridad de la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Cosa maravillosa. Sí, cosa maravillosa en realidad. ¿Será que estamos en esa situación nosotros? ¿Será que caemos en divisiones y en disensiones y en diferencia de puntos de vista doctrinales que nos dividen como el cuerpo de Cristo? ¿Será esa la razón? Miren, porque lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Son preguntas de veras que debemos de considerar. Sí, preguntas que debemos de considerar en realidad y tener cuidado. Porque comenzamos a sentirnos muy sabios, muy religiosos, y comenzamos a profundizar, por así decirlo, en las verdades espirituales de la palabra de Dios. Y creo que ese esfuerzo en considerarnos sabios, en escudriñar y descubrir profundidades que ningún otro hombre puede descubrir en la palabra de Dios, es lo que hace la división. Porque si nos mantenemos en realidad en la simpleza de lo que es el Evangelio, en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, creo que no habría esas divisiones. Sí. Creo que no tuviéramos el problema de que la iglesia Pentecostés es la correcta y la iglesia católica está equivocada. Si se ponen a pensar, la esencia del Evangelio está en ambas. La iglesia protestante, por así decirlo, porque así nos llaman, la iglesia católica, pero no protestamos en realidad. Simplemente hablamos en contra de las doctrinas equivocadas a la luz de las doctrinas que la palabra testifica. Esa es una realidad. Porque ¿será que en realidad no hemos comprendido o entendido el Evangelio? ¿Será que la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, todo el significado del plan de salvación, toda la esencia de la verdad de quién es Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿será que nos parece locura porque quizás no hemos sido salvos? No comprendemos, no entendemos en realidad la salvación. Somos salvos por gracia. No podemos hacer ninguna obra buena para alcanzar esa salvación. Esa salvación fue dada y pagada por la sangre de Cristo y fue dada a todo aquel que se arrepiente de su maldad, que reconoce su pecado y le pide perdón a Dios y dobla su rodilla a los pies de la cruz de Cristo y se deja lavar por la sangre de Cristo y santificar por la sangre de Cristo. Pero esa santificación no es que la podemos alcanzar siendo buenos, ya no pecando, ya no hablando mentira, comportándonos piadosamente en esta vida.
Sí, somos llamados a dejar esa vana manera de vivir en la vida que teníamos en el mundo, los deseos de la carne, a refrenarlas, pero no para ser salvos, no para alcanzar la salvación, no para alcanzar el perdón de pecados. Y en realidad, la doctrina de la Iglesia Católica es esa, que tú puedes alcanzar la santidad por medio de tus obras, siendo bueno, ya no siendo malo, ya no mintiendo, ya no pecando más contra Dios, viviendo la vida perfecta a la cual fuimos llamados, pero no para alcanzar la santidad, no para alcanzar el perdón de pecados. Y ellos se enfocan en esa verdad. Sí, es lo que testifican. Para ellos vivir o llegar a ser santo es por medio de buenas obras, por medio de vivir una vida piadosa, por medio de hacer obras de caridad, por medio de hacer muchos rezos por los santos, de asistir y no faltar a las misas. Y bueno, para ellos todo eso te lleva a un nivel de santidad. Para el creyente, el que de veras descansa en la verdad absoluta de quién es Cristo, sabemos que la santidad nos la ha dado Cristo por medio de su sangre, pero también sabemos que no nos ha justificado y perdonado para justificarnos en nuestra vida de pecado, en esa vida de desobediencia, haciéndole caso a los deseos de la carne. Esa es una realidad. El Evangelio es tan simple como eso. Que caigamos en doctrinas de que si no eres pentecostés, si no hablas en lenguas, si no hay emoción, si no hay gritos ahí en la predicación, si no hay nada de eso, ahí no está el Espíritu de Dios. En esa iglesia o en esas personas no cohabita el Espíritu de Dios, porque no gritan, no hablan lenguas, no se emocionan, no tienen un espíritu ferviente. En realidad, ¿de qué sirve que supuestamente hablen lenguas? Porque dudo que la mayoría de ellas sean verdaderamente manifestación del don de lenguas. Lo dudo, la verdad. Y ¿de qué sirve todo eso? Si el corazón verdaderamente no se ha arrepentido y humillado delante de Dios y declaradose culpable delante de aquel que dio su vida por él. El Evangelio es tan simple y tan sencillo que es locura para aquellos que se pierden. Para el religioso, ¿cómo puedes tú recibir el perdón de tus pecados sin hacer nada a cambio? Tú tienes que hacer obras buenas, debes de agradar a Dios, debes de hacer esto, debes de hacer obras de caridad, debes de hacer muchos rezos, oraciones, ruegos, intercesiones, aún por los que ya murieron, para alcanzar la santidad. Cuando la simpleza del Evangelio, la palabra de la cruz, es tan simple como esto. Si tú reconoces o reconocemos la maldad de nuestras vidas y le pedimos perdón a Dios y creemos con todo el corazón que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, que su sangre fue derramada en sustituto de ese Cordero que sacrificaban cada año en el día de la Pascua para expiación de los pecados, que Él es nuestra propiciación, Él es el sacrificio que fue ofrecido, que agradó a Dios para apaciguar la ira de Dios contra nosotros. Y creyendo que Dios no me va a dar el castigo que merezco, no porque yo merezca que Dios me perdone, sino porque Cristo
sufrió en el madero, sufrió los clavos en sus manos y en sus pies, sufrió la corona de espinas en su cabeza, humillándolo. ¿Eres rey? Se ponen a pensar que es posible que las espinas son fruto de la maldición por el pecado de Adán, cuando Dios le dijo, ¿verdad? Con el sudor de tu frente comerás, labrarás la tierra y la cultivarás, y con el sudor de tu frente. Y también le dice que espinos y que le iba a producir la tierra. Y esos espinos es por la maldición del pecado que el hombre adquirió cuando desobedeció a Dios. Se ponen a pensar que a Cristo lo coronaron con la maldición de esta tierra. Que concibió a Adán. Lo coronaban y lo proclamaban como rey, salve rey de los judíos, con una corona de espina, con una corona del testimonio de la maldición que hay sobre la tierra. Y todo para darnos un perdón de pecados. Cristo ya murió, Cristo ya nos perdonó. Y ese perdón es para toda persona que en realidad se arrepienta. Por eso el Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Véanlo en los Evangelios, véanlo en el libro de los Hechos. Todo está ahí. Arrepiéntete porque Dios ha dado perdón de pecados a todo aquel que reconozca la maldad de su vida. Para los que se pierden, eso es locura. ¿Cómo Dios te va a perdonar sin hacer nada? Sí debes de hacer algo. Reconocer la maldad de tu vida y declararte culpable, pedirle perdón a Dios y creer que Cristo murió en la cruz y que su sangre no solamente te perdonó o te limpia de todo pecado, sino te santifica y te presenta limpio y sin mancha, sin culpa, justo delante de Dios. La justicia de Cristo es impartida a nosotros para todo aquel que se arrepiente. No en aquel que habla lenguas, no en aquel que hace muchas oraciones, muchos ritos religiosos, no para aquel que se esfuerza a vivir una vida santa para alcanzar el perdón de sus pecados. Simplemente para aquel que verdaderamente descansa en esa roca en la cual dice Jesucristo que edificará a su iglesia. Y esa roca no es otra cosa más que la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, de lo que Dios nos ha dado. Y los que no comprenden, los que no les resplandece esa verdad, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que entendemos eso, para los que hemos sido salvos, no porque alcanzamos la salvación por nuestras buenas obras o porque obedecemos los mandamientos de Dios, sino porque hemos creído en el amor de Dios que tuvo y que tiene para con nosotros, que siendo pecadores, Dios nos perdonó por medio de la muerte de Cristo. Y si en algo tenemos que gloriarnos, es en aquel que dio su vida por nosotros y no en las profundidades de las sabidurías y las profundidades espirituales que yo comprendo en las Escrituras. Porque fuera de todo eso, sin Cristo, vana es nuestra fe. Si no resplandece la verdad de quién es Cristo y no sobreedificamos nuestras vidas en ese fundamento, todos caeremos en la lista de aquellos que le dicen Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Sí. Te pones a pensar que en cierto sentido, cuando dice Jesucristo que el camino a la vida eterna o el camino a la salvación es angosto, estrecho, y pocos son los que lo hallan, pero el camino a la perdición es ancho y muchos son los que van por ahí. ¿Será posible que en cierto sentido lo estrecho para
en el camino a la vida eterna, el camino a la salvación, lo estrecho de ese camino será la simpleza de lo que es el Evangelio. Tan simple como eso. Si reconoces la maldad de tu vida y crees que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que su sangre fue derramada y que Dios dio perdón de pecado para todo aquel que se arrepienta, tiene la vida eterna. Pero por cuanto este mundo, toda la lógica del mundo es que tú tienes que hacer algo para obtener el favor de alguien. Nadie hace algo, ningún ser humano, es raro yo creo, hace algo bueno por otra persona sin algo a cambio. Mucho menos va a hacer algo bueno por otra persona por su enemigo. ¿Será que en toda la doctrina de Cristo, cuando nos exhorta que oremos por nuestros enemigos, que los amemos, que oremos por aquellos que nos hacen mal, que nos ultrajan, que nos persiguen, será que todo eso nos apunta a ese camino estrecho, tan sencillo, tan simple, como lo que es el Evangelio? Si lo analizas bien, todas las doctrinas religiosas y denominacionales se derrumban. Al afirmarte en esa verdad absoluta y al descansar en esa verdad, la palabra de la cruz esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es el poder de Dios en su amor, en la sangre de Cristo, que nos perdonó, que nos mantiene firmes, que nos mantiene sólidos en esa esperanza. Porque al final de cuentas, yo no voy a ser salvo si llego a ser un teólogo, un maestro en las escrituras, un fariseo de fariseos. Yo voy a ser salvo si permanezco en ese fundamento perfecto sobre el cual debemos de edificar nuestras vidas, sobre el cual Cristo está edificando su iglesia. Y ese fundamento no es otra cosa más que la verdad absoluta de quién es Cristo. Si lo miran tan sencillo, tan simple que es el Evangelio. Y dice, ¿no?, que para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es el poder de Dios actuando en nosotros, es el poder de la sangre de Cristo lo que me asegura en realidad que yo soy salvo. Es la sangre que Él derramó. No es mi fidelidad a la iglesia, no son mis diezmos, no son mis oraciones, no es mi tiempo devocional en la palabra de Dios, es la sangre de Cristo, el poder de Dios en el cual tenemos la salvación. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y esta palabra se cumple al abrazar y al entender la verdad del Evangelio. De que el ser humano, sin hacer nada, solamente reconociendo su maldad y pidiéndole perdón a Dios, tiene vida eterna, tiene perdón de pecados. Y en esa simple verdad, en esa absoluta verdad, en ese fundamento sobre el cual debemos de edificar nuestras vidas, en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, Dios destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. Porque la sabiduría de los sabios, hablando espiritualmente, y el entendimiento de los entendidos, no es otra cosa que las profundidades y las revelaciones espirituales que yo concibo y que entiendo, y una revelación que el Señor me ha dado en su palabra. Todo eso se derrumba. Todo eso el Señor lo desecha. Todo eso el Señor lo destruye en la simpleza de lo que es el Evangelio. Yo reconozco ante los ojos de Dios y ante ustedes que
He sido un vil pecador desde mi niñez. He hecho cosas en verdad que me avergüenza recordarlas. Muchas veces sí las he hablado, muchas veces sí he hablado, no todo, pero sí he hablado en realidad de la maldad, de mi pecado, lo que en otros tiempos hacía aún desde niño. Para vergüenza mía lo digo. Y mirando esa realidad de mi vida, no me queda otra cosa más que doblar mi rodilla a los pies de la cruz de Cristo y empaparme de la sangre de Cristo, empaparme de esa verdad de lo que Dios me ha dado por medio de la muerte de Cristo y dejarnos de tantas filosofías y huecas sutilezas que el mundo nos enseña. Y de eso va a hablar, dice, miren, vamos al pasaje. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Sí? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En la simpleza del Evangelio, en la verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo, de quién es Cristo y de lo que Dios nos ha dado, ¿dónde queda el sabio? ¿Dónde queda el escriba, el maestro de la ley, el fariseo, el religioso? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquel que disputa sobre doctrina, sobre estratagemas de hombres. Y es verdad, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Miren esa pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La teoría de la evolución, la teoría de que hubo una explosión cósmica y todas las cosas surgieron de esa explosión. Antes no había nada, era solamente una masa de fuego y esta cosa explotó. ¡Puf! El Big Bang. Y de ahí hace billones y billones y billones y billones de años se fue formando la Tierra, se fue enfriando, se fue haciendo el proceso, se concentraron, se hizo las aguas, salió la Tierra. En la simpleza, perdón, en la simpleza de la palabra de Dios, ¿dónde queda en realidad la teoría de la evolución? De esa gran explosión cósmica y que todas las cosas vinieron a existir de esa explosión y se formó las estrellas, el universo, los planetas. Y toda esa sabiduría de estas personas, la sabiduría del mundo, se derriba con la simpleza de que la palabra de Dios es el poder de la creación. La palabra de Dios es Cristo. Porque en el principio, en Génesis, dice que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Sea la tierra y descúbrase lo seco, júntense las aguas en un lugar y Dios hizo los mares. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. ¿Y el poder de la palabra de Dios quién es? Cristo. Lo digo yo, lo dice el Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra o el verbo. La palabra o el verbo era con Dios y la palabra era Dios o era el poder de Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas o por el verbo y nada de lo que fue hecho fuera. Y dice que en él, en la palabra, en el poder de la palabra de Dios estaba la vida. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos, dijo la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente.
en la simpleza de la creación, en la simpleza de los acontecimientos, de los hechos, de que la misma palabra de Dios da testimonio de cómo surgieron las cosas. En realidad, poniéndolo en una balanza con la sabiduría del mundo, con la teoría de la evolución, que venimos del chango y que poco a poco se nos fue quitando lo chango, aunque vemos unos que sí parecemos changos y como que testificamos que la evolución es verdad. Pero con la simpleza de la palabra de Dios. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Sí. La teoría de la evolución es absurda. Que hace miles y miles y miles de años se formó una bacteria en las aguas y de esa bacteria se comenzaron a hacer como los animales en el agua, como una bacteria y luego tomó forma, luego se hizo como un ajolote o tepocate, no sé cómo le llaman esos cuando está el animalito, cuando van a hacer la rana, cuando nomás tiene la colita, es una bolita. Se transformó en eso, después comenzaron a salirle las manos y luego salió a la tierra y se hicieron los animales, los lagartos, los dinosaurios y también de se puede decir de una bacteria de esas, el hombre surgió también, el hombre se formó. Que somos una bacteria en este mundo por nuestro pecado es otra cosa, pero no somos una bacteria que evolucionó y se convirtió después en chango y del chango aquí estamos. Si esa fuera una verdad, yo creo que los changos ya nos hubieran demandado o ya nos hubieran exterminado porque los estamos mal representando en este mundo, ¿no? Es una realidad. Y en realidad, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, miren, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en la sabiduría de Dios, en las cosas como Dios las hizo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero no está hablando, esta segunda sabiduría no está hablando de mediante la sabiduría de Dios, sino mediante la sabiduría del hombre que enloqueció, ¿sí?, en su vano razonamiento. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero esta sabiduría no es la misma que acá dice, ya que la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero esa es la sabiduría del hombre enloquecido, que venimos del chango, que somos simplemente fruto de una explosión cósmica y todo eso, ¿no? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, tan simple como eso. Que Dios dijo la palabra y todas las cosas vinieron a ser. ¿Sí? Que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos. Pero en la sabiduría de Dios está, en la sabiduría del hombre está. ¿Cómo puede ser de eso que Dios te perdone sin hacer nada a cambio? Tú tienes que hacer buenas obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para alcanzar la salvación. Tienes que hacer muchas oraciones, muchas penitencias, muchos ruegos. Y en caso de que no alcances la salvación, te vas a ir al purgatorio, pero tienes que pagar tú para poder ser salvo. Cuando la simpleza del Evangelio es que Cristo murió. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y nos dio el perdón de nuestros pecados a toda aquella persona que reconoce su maldad, se arrepiente y recibe el perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Mi corazón se llena de tristeza, la verdad, porque el Evangelio, siendo tan simple,
tan sencillo, la gente no lo acepta, la gente no lo recibe. Pude mirar la dureza del corazón de la gente. Ahora que compartí ahí en el Zócalo en Cuernavaca, les prediqué el evangelio tan simple como eso, que si reconocemos la maldad de nuestras vidas, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la esperanza de que un día nos vamos a levantar de los muertos. Les prediqué el evangelio, porque el evangelio es eso. Predicar el arrepentimiento, para perdón de pecados y la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esa es la esencia del evangelio. Y todo eso descansa en la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Y saben que me causaba tristeza de que los oídos de las personas estaban tapados. Miraba a lo lejos gente sentada ahí en el parque, en las bancas. Unas personas sí ponían atención y me tiraban a loco. Otros miraba que la palabra les daba convicción, pero no hacían una decisión. Nadie se arrimó, ni siquiera porque les decía que si alguien quería el perdón de sus pecados, podía venir ahí enfrente y pedirle perdón a Dios o allá donde estuviera. Si alguien tenía culpa en su conciencia, que podía tener el perdón de sus pecados, y no respondieron. Y me sentía como el profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestras palabras? Yo les aseguro que si hubiera llegado ahí ofreciéndoles o presentándoles una religión de obras, una religión de prosperidad, se hubiera amontonado gente. Pero les hablé la simpleza del evangelio y no se arrimaban. ¿Cuánto tiempo? Tenemos 43, ya vamos a quedarnos, yo creo, aquí. Todavía nos falta un buen. Bueno, creo que ya cubrimos bastante. Sí. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? Arrepiéntete. Reconoce la maldad de tu vida y eres salvo. Tienes el perdón de pecados porque Cristo ya murió. Cree en esa verdad. Cree en la simpleza del evangelio. Porque los judíos piden señal, y es verdad. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos que piden señal. Acuérdense, miren, los judíos aquí están representando la religión. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Sí? Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Si estuviéramos aquí todos presentes, ¿hay alguien vivo aquí? Gonzalo, buenos días, perdón, mira, ni porque tengo el teléfono acá, para mirar los comentarios, me he metido mucho en lo que estoy comentando. Buenos días, Gonzalo, Dios te bendiga, saludos, mi hermano. Reinaldo, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, bendiciones. Sí, miren la declaración que declara aquí, ¿no? Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Y es verdad, los líderes, la religión quieren obras, quieren señales, quieren que tú hagas algo para que alcances la salvación y la vida eterna. Y los griegos buscan sabiduría.
Y las personas de este mundo, los que tienen buscan conocimiento, ciencia y todo ese rollo y conocimiento y quieren hacer una nave para atravesar todo el universo para ver qué hay más allá. Pero para nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo de poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esto no declara que Dios tiene cosas insensatas en él. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, esto tampoco declara que Dios tiene debilidades. Simplemente es como para darle el énfasis, que si Dios en realidad tuviera cosas tan débiles o fuera tan limitado en algunas cosas, en algunas sabidurías, y su sabiduría de Dios en alguna, por si acaso tuviera alguna debilidad, sin comprender, que hubiera insensatez en Dios y debilidad, o una sabiduría así muy limitada en ciertas cosas, aunque Dios estuviera en esa situación, lo más débil y lo más insensato de Dios es más fuerte que la sabiduría del hombre y ¿qué es lo contrario de insensato? Bueno, si Dios fuera muy débil en la fe, en el conocimiento, en la sabiduría, y esa limitación de Dios aún se mantendría más fuerte que la sabiduría de los hombres, por así decirlo. Es una ilustración. No es que Dios está débil, no es que Dios es insensato. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me pongo a pensar en esta realidad. Yo me considero que yo soy lo necio del mundo, que yo soy lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los entendidos, a los sabios, según la carne. Se ponen a pensar que mi mente vuela. Voy para acá, espérenme. Miren, que sí, nos vamos a ir a la hora. Ya si se les hace pesado, pues ni hablar. No fuera una película o el desenlace de una novela por 2 horas, porque ahí estuviéramos, amén, aleluya, ya va a terminar la novela y 2 horas y ni las íbamos a sentir. Y 1 hora de predicación, 1 hora de alimentar nuestro espíritu, para muchos se nos hace pesado. Pero bueno, miren, voy a hacer una ilustración. Imagínense que la NASA, la que manda cohetes al espacio y que quieren saber si van a comenzar a mandar gente al planeta Marte para ver si hay vida allá. Una cosa sí les aseguro, que si la gente se llegara a ir al planeta Marte y allá hicieran de su vida un papalote, como así dice uno, ¿sí?, para darle rienda suelta a su maldad, a su pecado, a los deseos de la carne. Una cosa sí estoy seguro, que los ojos de Dios mirarían
su maldad. Estarían al desnudo delante del Señor. Aunque se fueran hasta el otro lado del universo, si es que el universo tuviera un fin, pero no creo, porque Dios es infinito y Dios lo hizo. Aunque se fueran a otra dimensión en el espacio y allá cometieran adulterio, ese adulterio, ese pecado, esa maldad está desnudo ante los ojos de Dios. Si la NASA dijera, bueno, sí dicen, ¿verdad? Se preguntan si hay vida en otro planeta, si hay vida en otro sistema solar, si hay vida en otra galaxia. Yo la mera verdad, por las declaraciones del origen de todas las cosas, creo que sí hay vida porque Dios es la fuente de vida y Él lo llena todo. Él es el que sostiene el universo en su mano. Él es la esencia de la vida de todas las cosas. Los planetas se mueven por la vida de Dios, por la existencia de Dios. Y eso no lo sé porque soy un teólogo tremendo, he descubierto la sabiduría. No. La misma palabra da testimonio que Dios dijo, sean la lumbrera mayor para que señoreen el día y sea la lumbrera menor para que señoreasen la luna y el sol. Y dice la palabra, e hizo también las estrellas. Y ahí están. Y si Dios sopló el aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente, ¿qué es lo que declara esa verdad? La fuente de vida es Dios. Y si todas las cosas están desnudas ante sus ojos y Dios es omnipresente, está en todo lugar, esa fuente de vida está en todo lugar. Se vayan hasta el infinito, hasta el otro lado del universo, ya no al otro lado de la galaxia, hasta el otro lado del universo, si es que tuvieran límites. Ahí hay vida porque ahí está la presencia de Dios y Dios es la fuente de vida de todas las cosas. Los sabios, ese es mi punto, los sabios, la NASA, son gente sabia. ¿Sí? Quedaría avergonzados al reconocer esa verdad. Toda su sabiduría se derrumbaría por esa verdad. Si Dios es la fuente de vida de todas las cosas y Él llena todo y la presencia de Dios está en este lugar y hasta allá, hasta la otra dimensión del universo, y Él es la fuente de vida, eso es testimonio de que hay vida allá en otro planeta, aunque no haya una planta, aunque no exista una hormiga atómica, una hormiga espacial, una hormiga o un extraterrestre. La gente quiere relacionar la vida con algo que brota, una planta, con la vida de lo que miramos en los mares, la vida que miramos en los seres humanos, en los animales. Cuando todo eso da testimonio que hay una fuente de vida y esa fuente de vida es Dios. Y en esa declaración, en esa locura, en esa verdad absoluta, quedan avergonzados los de la NASA, los científicos, los astrónomos,
que gastan millones y millones de dinero para mandar un simple satélite como del tamaño de mi teléfono que anda corriendo a velocidades tremendas en el espacio para ver si hay algún planeta que tenga vida. Cuando pueden ir a la Biblia y mirar que la fuente de vida de todas las cosas y la fuente de vida de todo el universo no es otra cosa más que la viva presencia y la verdad de que hay un Dios vivo. Y Él lo llena todo y lo sostiene todo. Él es el creador del cielo y de la tierra, del universo, los planetas, de todo. Y la palabra es verdad. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjense, no podemos gloriarnos porque aún los que estamos en Cristo Jesús es por Dios. No es porque nosotros lo alcanzamos, no es porque nosotros llegamos a estar en Cristo por nuestras propias fuerzas, pero por Él, por el Dios vivo, el Creador del cielo y de la tierra, nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en esa fuente de vida, gloríese en el Creador del cielo y de la tierra, que no es otra cosa, o no es otro más que Cristo mismo. El Evangelio de San Juan lo es bien claro. Y aquel verbo por el cual fueron hechas todas las cosas, aquel verbo en el cual estaba la vida, se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí. Es tan difícil creer esa verdad. Hay personas analfabetas que no tienen escuela, que no saben leer ni escribir, y han escuchado estas verdades. Y ellos saben que la fuente de vida no es otro más que Dios o nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo. Una cosa tan maravillosa, ¿no? Una cosa tan maravillosa. A mí no me perjudica en nada si creen en esa verdad absoluta de que Dios es la fuente de vida. Y en esa verdad, las ilustraciones han sido bien claras. Como lo necio de este mundo, aló, acá estamos. Lo más vil de este mundo, aló, un vil pecador que aún en Cristo le fallo verdaderamente, aún en Cristo me hallo mordiéndome la lengua porque se me atraviesa alguien en la carretera y le quiero profetizar de que se va a morir. ¿Sí? Mirando esa ilustración, queda avergonzada la sabiduría humana. Queda avergonzado aquellos que andan haciendo cohetes espaciales y quieren saber si hay vida en tal planeta, cuando solamente deben de mirar al cielo y reconocer la grandeza de Dios. Es interesante cómo el reino, espérenme, ahora sí. Ay, ya estaba el gallinero ahí despertándose.
Creo que se oye menos grosero. Buenos días. Josefa Reyes, bendiciones. Buenos días. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Se les ama en Cristo. Si miran la simpleza del Evangelio, ¿vale la pena en realidad estar divididos? ¿Vale la pena en realidad tener esas diferencias que no podemos aceptar? En realidad, el testimonio de que soy salvo es mi denominación. ¿Acaso yo soy salvo porque soy católico? ¿O soy salvo porque soy pentecostés? ¿Soy salvo porque soy de una iglesia cristiana bautista? ¿Soy salvo porque soy un miembro de Calvary Chapel o de una iglesia adventista? ¿Por eso soy salvo? ¿O soy salvo porque he creído en la maldad de mi vida y me he arrepentido y descanso en la verdad de lo que Dios nos ha dado en Cristo? Mi fe es suficiente para creer que, siendo yo un vil pecador, Cristo vino y dio su vida y me perdonó y derramó su sangre. Y no solamente me perdonó, me compró con su sangre preciosa. Me compró de la corrupción de este mundo. Me compró del pecado, de la maldad en la cual Adán y Eva nos vendió. Nos empeñó, nos dejó empeñados como un objeto ahí en una casa de empeño. Y por mucho valor que tenga ese objeto no puede pagar por sí mismo para salir de la casa de empeño. Tuvo que haber un redimir. Tuvo que haber un redentor, alguien que vino y redimió. Tuvo que venir a alguien y pagar el precio para sacar ese objeto de esa casa de empeño. De la misma manera, por así decirlo, Adán y Eva cayó en una casa de empeño y todos sus hijos nacen en esa casa de empeño. Pero he aquí nuestro Redentor ha venido. Él ha pagado verdaderamente el precio para que seamos libres de esa casa de empeño, por así decirlo. Y esa casa de empeño es la muerte. Y el dueño de ese negocio era Satanás. Y digo era porque ya fue vencido. ¿Crees esa verdad? No son motivos suficientes para, en realidad, quitarnos de toda doctrina que no edifica, quitarnos de toda doctrina que divide el cuerpo de Cristo y descansar en esa verdad absoluta de que nuestro Redentor vino, dio su vida, pagó el precio y nos ha llamado a que reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado y seamos libres. Y si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén, aleluya. ¿Crees esa verdad? ¿Descansas en esa verdad? ¿O descansas en tu denominación, en tu religión? ¿Tienes esperanza de la salvación porque eres católico? ¿Tienes esperanza de tu salvación porque eres pentecostés y hablas lenguas y echas maromas? ¿Tienes esperanza porque eres bautista de la salvación? ¿O tienes esperanza de la salvación porque eres un pecador que ha reconocido su maldad y descansa en la sangre de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo? Y sabes que Dios te amó y te dio un perdón que no mereces. Y has puesto tu fe en aquel que te amó y murió y dio su vida por ti. Y te ha llamado a que seas libre. Puedes salir de la casa de empeño si te declaras culpable. Señor, perdóname. Y tus pecados te son perdonados si te arrepientes. Y tienes vida eterna en Cristo.
Tienes vida eterna en Cristo si te arrepientes. Tienes el perdón de tus pecados si te arrepientes. La resurrección de los muertos ya es un hecho. Cristo ya pagó el precio para redimir a toda la humanidad de esa casa de empeño. Los que no crean en esa verdad, los que no quieran verdaderamente nada con Dios, Dios no los va a llevar a su casa. Ya pagó para sacarlos de ahí. Y por cuanto le pertenecen, Él tiene poder para agarrar y aventarlos al basurero o aventarlos al lago de fuego. Y ahí permanecer toda una eternidad en el tormento eterno por rechazar o menospreciar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonarlos y darles vida eterna. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias, oh Señor, por esas verdades. Creo que nos has hablado al corazón, Padre. Creo que tiene lógica, Señor, todas las ilustraciones que hemos considerado, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que si en algo, Señor, si en algo de provecho, Señor, este vil pecador que ha reconocido su maldad, si en algo de provecho es en tus manos, Señor, que tu palabra lleve fruto en los corazones y las personas reconozcan la maldad, se arrepientan y reciban el perdón que tú les has dado, Padre. Yo viví muchos años, Señor, con culpa de pecado en mi vida. Mi conciencia me daba testimonio que mi vida no te agradaba. Y sentía que nunca me ibas a perdonar, Señor, porque relacionaba la salvación y el perdón por medio de actos religiosos. Porque eso es lo que la religión que me fue inculcada de niño, Señor, era una religión de que yo tenía que hacer algo para recibir ese perdón. Y me daba cuenta que una y otra vez te fallaba. Te pedía perdón y te fallaba. Quería ser bueno y te fallaba, Señor, y aún te fallo, Padre. Si de algo útil, Señor, este instrumento aquí presente, mi vida, Señor, que de un perro muerto, aguzanado, podrido por mi maldad, por mi pecado, me diste vida por la sangre de Cristo. Si de algo de provecho, Señor, puedes hacer con mi vida, que la luz del Evangelio resplandezca en aquellos que quieren tener la seguridad de la salvación. En aquellos que quieren tener la seguridad de que sí los has perdonado, Padre. Que tu Espíritu Santo vaya y les dé testimonio, Señor, de que tú moriste en la cruz y pagaste el precio. Y que tienen vida eterna en ti, Señor. Desde ahora, Señor, ya estamos en la eternidad desde hoy, Señor. La muerte ya ha sido vencida. La eternidad es una realidad para toda persona, crean en ti o no crean en ti, Padre. Te ruego, bendito Dios, que corazones, Señor, sean constrictados y se arrepientan de su pecado y pongan su fe en aquel que los amó y dio su vida por ellos, Padre. Te ruego, Señor, que el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo lleve fruto en los corazones, en la vida de toda persona que se tope, Señor, con este canal. Que puedan ver a Cristo, Señor, en este canal. Que puedan ver, Señor, no lo desagradable, Señor, de mis
molestias de mis bronquios, de mi tos, sino que puedan ver verdaderamente a tu Hijo Jesucristo. Te pido, bendito Dios, que uses este canal para tu gloria, a donde quiera que nos vean, Señor, a donde quiera que nos vean. Te pedimos, Señor, también de una vez, Señor, nuevamente por Guillermo, el hermano de Sofía, Señor, que resplandezca el Evangelio en su vida, Padre, que comprenda y entienda, Señor, y reconozca la maldad de su vida, su pecado, y que tu Espíritu Santo le testifique en su espíritu del Señor que Cristo murió por él, que lo has perdonado por medio de la sangre de Cristo. No es que quizás lo perdones, que sus ojos no miren lo religioso de las personas, su religiosismo, su sabiduría religiosa, Señor, sino que vean en realidad tu amor y vean a Cristo que dio su vida por él. Y que sus pecados le sean perdonados, Padre, y descanse en esa esperanza gloriosa que no tiene barreras ni límites religiosos ni denominacionales, en esa verdad gloriosa de lo que tenemos en Cristo y de lo que es Él para aquellos que le reciben. Te pido por Mercedes, Padre, allá en España. Sé con ella, Padre. Que el Evangelio resplandezca en sus vidas. Te pido, Señor, que tú obres, Señor, en mi familia, en México, por los lazos familiares, Padre. Sabes la situación, cómo se quedó, Señor, esta vez que me vine. Te pido que bendigas a mi hermano, que le dé sabiduría a tomar decisiones sabias, que guarde y cuide y proteja el patrimonio de mis padres, Padre bendito. Dale sabiduría, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe en lo que es lo correcto, que tú lo guardes, Padre. Que tú lo guardes. Que traigas unidad. Que los vínculos familiares se refuercen, se hagan más fuertes. Que aprendamos a contar el uno con el otro, a valorar el tiempo, el sacrificio de los demás. Sé con mi familia, Padre. Mientras sigues consolando nuestros corazones de la partida de mi madre, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, oh Señor, por la vida de mi madre. Gracias, Señor, porque sé que, no porque sea mi madre, pero fue una mujer tan humilde, tan sencilla, tan simple, que estuvo dispuesta a sacrificar todo por sus hijos, todo para ese hogar, todo para que sus hijos no vivieran sin un padre, Padre. Gracias por la vida de mi madre. Gracias por mis hermanos que se conectan y se van a conectar más tarde. Señor, bendícelos. Que la bendición del Dios Altísimo sea sobre todo su pueblo. Y el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe a toda verdad y nos saque de esas divisiones y de esos movimientos denominacionales que solamente dividen el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor.
Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Somos salvos porque hemos creído en el único y verdadero Dios. Amén. Y nos hemos arrepentido. Amén, amén. Gloria al que vive. Gracias, Señor, por este regalo tan grande que hemos recibido. Amén, sí, amén. Mira, Dios ahí. Amén. Su hermano Guillermo, glorifícate, Padre, en su vida primero, sí. En la salvación, luego la sanidad de sus ojos, su lenguaje. Ahí está el Señor y te pido por cada uno de aquellos que necesitan. Sí, amén. Sí, amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Nos ponemos por acá. Nos vemos. Quizás trabajen un tópico para mañana. No lo sé, pero llevamos apenas un capítulo aquí en la epístola, en la carta a los Corintios. Apenas llevamos un capítulo. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Esa es una imagen de lo que son las ruinas que hay en Corinto. Como pueden ver acá arriba, me imagino que ese de acá arriba era el templo de la diosa Diana. Había muchos templos paganos, tenían la costumbre de mucha idolatría, muchos dioses, muchos mitos griegos y bueno, de todo había ahí. Que cuando Pablo entró había un letrero que le llamó la atención, había un altar y un letrero que decían al Dios no conocido, por si había algún Dios que no conocieran todavía y se les había olvidado uno, pues ahí tenían un altar para aquel Dios que no conocían y de ahí se agarró Pablo a predicarles a aquel Dios que no conocían, a Cristo, el poder de Dios para salvación. Amén. Bueno, nos vemos, que Dios les bendiga y en verdad, de todo corazón, les amo en el amor de Cristo y gracias Sofía, Jorge, por mantenerse acompañándome en lo que Dios me permita. Aquí seguiré compartiendo y me pongo a pensar que cuando el Señor me llame a su presencia, aquí en este canal seguiré compartiendo, quién sabe por cuántas generaciones más. Pero creo que en realidad mi declaración de que les amo en Cristo es de todo corazón. Gracias a cada uno de ustedes, de sus comentarios que me animan a perseverar. Esta mañana tenía mucho sueño, no puse mi alarma, pero el Señor me ayudó y me desperté a las 5:30. Me arreglé un poquito. No se rían, pero tengo mis pijamas todavía abajo porque quiero irme a descansar un ratito y bueno. Sí, son pijamas del Cookie Monster. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Amén. Ahora sí, nos vemos. Dejen su comentario. ¿Qué les parece de esta manera compartir con este sistema? A mí me gusta, me estoy enseñando a usarlo.
Discúlpenme a veces los problemas técnicos que tenemos acá en el estudio, pero bueno, que Dios les bendiga. Les amo. Jorge, Sofía, Gonzalo, Elmer, bendiciones, Mercedes, a nuestra hermanita aquí, ahí donde estábamos, Josefa Reyes, hay dos hermanitas, a Luz también, bendiciones, les amo verdaderamente en Cristo, amén. Hasta la próxima. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Ay, Dios mío, 1 hora 20 minutos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.